El contexto es el descubrimiento del arte no europeo, con características completamente distintas. El arte primitivo provee un repertorio a aquellos artistas que estaban buscando cánones distintos de la academia. Ahora, ¿en qué consistió este primitivismo? Y realmente el problema, ¿cómo debemos llamarlo? Les doy la bienvenida a un nuevo viernes, más que feliz de estar aquí como todas las semanas. Hoy para encarar un tema, un temazo. Creo que siempre digo lo mismo porque como me entusiasma lo que cuento. Bueno, el punto es que la propuesta de hoy nos va a obligar necesariamente a ir paso a paso. ¿Por qué? Primero, porque la definición de arte primitivo es todo un caso. Segundo, porque hay un arte que no es primitivo y también tenemos que definirlo. Tercero, porque esto dio paso a la idea de primitivismo, con toda una concepción y una mirada que fue tomada por los artistas como, rebeldía, como búsqueda de expresiones completamente distintas a lo que proponía la academia en el siglo XIX, fines del siglo XIX. Esto hace que el primitivismo, así como el orientalismo, punto que también vamos a tener que tomar para diferenciar qué es una cosa y qué es la otra, involucró la mirada de artistas que no necesariamente tenían la misma búsqueda estética. Vamos a traer hoy a Gauguin, Picasso, Matisse, el expresionismo alemán, Degas y otros Fauves también asociados a Matisse. Es decir, tenemos como un cóctel bastante particular. Modigliani, allá, con la Escuela de París, nada que ver. Y sin embargo, temas que son absolutamente cross para proveer formas disruptivas, vamos a llamarlo así. Entonces, como tenemos mucha obra, mucha escultura y mucha mirada conceptual que retomar, vamos a empezar por el principio. ¿Qué es arte primitivo? Para ver si podemos entender qué es primitivismo. El arte primitivo, básico y llano, es una definición absolutamente vaga, amplia, difícil de asir. En la medida en que, en términos macro, vamos de a poco, podemos decir que referencia a una serie de artefactos culturales de distintas etnias contemporáneas a lo que en ese momento estaba observando y colonizando la Europa del siglo XIX. Un pasito más, podemos decir que el arte primitivo hace referencia a todas las producciones culturales de la África subsahariana. ¿Por qué? Porque el norte de África proveerá repertorios orientalistas. Entrada que les recomiendo muchísimo que vean. Además del arte subsahariano, se incluye también el arte oceánico, las islas del Pacífico, el arte australiano, también llamado por algunos arte aborigen, y algunos otros tipos tribales de América y sudeste asiático. En algunos casos, algunos teóricos incorporan aquí el repertorio del arte rupestre, que en realidad se los menciono, pero la gran mayoría no concuerda con poner el arte de la prehistoria como arte primitivo. A ver, todas estas expresiones y artefactos culturales, como bien mencioné, se consideraron arte primitivo en la medida en que representaban para la mentalidad europea un desarrollo tecnológico poco avanzado. Para los estándares occidentales, sí, estamos hablando de una mirada absolutamente etnocéntrica. Y la verdad es que el concepto de pueblo primitivo ya había surgido, ¿no?, en la era de los descubrimientos, allá por el 1500. La idea del primitivo, la idea del salvaje, que en esencia era en buena medida todo aquello que no se correspondía con el europeo cristiano. Ahora, mencioné solamente determinados grupos territoriales definidos como arte primitivo. ¿Eso qué significa? Que no es arte primitivo todas aquellas obras que provienen de civilizaciones como la China, Asia, vamos a decir, todo aquello que viene del Islam, ni India, ni la cultura Thai, ni la Khmer, ni la egipcia, porque todo eso es parte de cierto paraguas de orientalismo. Y tampoco es arte primitivo las expresiones grecorromanas, justamente por ser parte de artefactos culturales y obras de arte que hacen al continente europeo. O sea que en esencia, bueno, rescatamos algunos lugares,
por supuesto, en Europa nunca hubo arte primitivo. Y ahí entronca toda esta idea de por qué el arte prehistórico no sería arte primitivo. Porque, en esencia, hay una categoría en la historia del arte que lo cataloga como arte prehistórico. Punto. Entonces, ¿estos pueblos llevaban un estilo de vida primitivo? Sí, pero no le aplica la categoría tampoco. En esencia, cuando uno habla de arte primitivo, uno tiene que considerar una variada serie de expresiones culturales, de distintos orígenes, de distintos territorios, de distintas confluencias históricas que no habían sido incorporadas bajo el paraguas de arte prehistórico o arte oriental. Orientalismo. Ahora, para empezar a meternos en la rosca e ir entendiendo qué fue el primitivismo, tenemos que también entender por qué en un determinado momento estas culturas, estos productos artístico-culturales generan interés. Les propongo ver lo siguiente. Esta es una ilustración de bailarines camboyanos en la exposición colonial, sí, lo digo así, bien remarcado, que se recupera en un periódico en el año 1906. La danza de estos ámbitos referenciados por el arte primitivo hace a la tradición, digamos, como bien establecida, de escenas primitivas imaginadas en el arte europeo, porque presentan imágenes exóticas, también sexualizadas, de mujeres no europeas. En ese sentido, hay una conexión con el orientalismo. Y de hecho, esta fue una época en la que este tipo de danzas, incluso el tipo de vestuarios, estaban a la orden del día, ¿no? Para las fiestas que hacían los europeos. Hay como todo un auge, una moda a principios del siglo XX de interés por formas distintas de la danza que ya se conocía. Entonces, las exposiciones internacionales a menudo incluían representaciones de danzas tradicionales, folclóricas, de países no occidentales. Esto es bastante interesante porque captura la atención de los artistas. Degan, por ejemplo, vio a los bailarines de la corte camboyana en la exposición colonial esta que estábamos viendo, en Marsella, y ¿qué hace? Pinta la danza. Si les presento esto es porque hoy vamos a tener mucha obra que remite a la danza primitiva. Incluso la danza moderna, tal como la conocemos, nace en este momento porque había bailarinas como Louise Fourier, Isadora Duncan, que rechazaban las formas tradicionales, digamos, del ballet, el ballet clásico que llamamos hoy, y se centraban más bien en la expresión corporal, expresión directa y sin restricciones. De hecho, Duncan, ella veía su danza como una expresión de fuerzas naturales universales, y en ese sentido las vinculaba ella con la antigua Grecia, por ejemplo. Otra bailarina súper popular de la época, Ruth Saint-Denis, creó danzas exóticas basadas, en realidad libremente, por ejemplo, en la mitología india, egipcia y babilónica. Entonces, otro pasito más. Artes primitivas, primitivismo. ¿Qué tiene que ver todo esto con el mundo de las bellas artes en Europa? Bueno, empecemos por el principio. El primitivismo es una categoría europea que dentro del mundo de las bellas artes, lo vuelvo a decir, de finales del siglo XIX, se utiliza para describir esculturas, pinturas que tienen motivos, rastros asociados con el arte primitivo de estas culturas que estaban siendo objeto de observación. A ver, el primitivismo parte en buena medida del consumo de imágenes etnográficas. ¿Por qué? Porque encontraban ahí una extrema fuerza visual, formas completamente distintas que proveen una apertura, ¿no? Y ahí tenemos a un pionero en todo esto que fue Paul Gauguin. De hecho, él ya hacia la década de 1890 trabaja en imágenes como estas, ¿no? Por ejemplo, a razón de sus pinturas tahitianas. En este caso, en Luna y Tierra, traje una de tantas que hizo Gauguin, más que nada por la fecha, es una interpretación de un mito polinesio en el que Ina, que es el espíritu femenino de la luna, implora a Fatu,
el espíritu masculino de la Tierra, para que le conceda a los humanos la vida eterna. Por supuesto, Fatou se niega a las solicitudes de Ina. Vean ustedes qué corrida está la representación de Gauguin, de lo que uno esperaría del arte europeo, con aquellas características que ya habían nacido durante el Renacimiento, en cuanto a volúmenes, perspectiva, organización, composición. Gauguin pone acá una tremenda disparidad de tamaño, escala, coloración, y enfatiza un poco, ¿no?, todo este diálogo, esta disputa del mito. Ina está desnuda en primer plano, frente a Fatou, que aparece imponente al fondo. Los brazos levantados sugieren súplica, mientras que el rostro, así tan pétreo, severo, indica que obviamente no le hace mella lo que le están pidiendo, ¿no? De alguna manera estamos ante una escena dramática o tensa, pero en un lugar con un entorno paisajístico exuberante y de ensueño, ese paraíso que veía Gauguin allí. De hecho, Gauguin, como solía hacer con estas obras, escribe, ¿no?, y le añade un artículo a Fatou y le pone T con ortografía francesa. De Fatou. Gauguin, que llevaba un registro de todo, son bastante interesantes sus diarios. Bueno, describe esta conversación, ¿no?, y cómo él había entrado en contacto con un manuscrito ilustrado de la cultura maorí, de donde copia literalmente un pasaje, en este caso de un libro de 1837, Voyage au lieu du grand océan, y dice: Ina decía a Fatou, haz revivir el hombre cuando esté muerto. Fatou contestó: no lo haré revivir. La tierra morirá, la vegetación morirá así como el hombre que se nutre, el suelo que los produce morirá, la tierra acabará por no renacer más. Ina respondió: haz lo que quieras, yo haré revivir la luna. Y lo que poseía Ina siguió siendo, y lo que poseía Fatou pereció, y el hombre tuvo que morir. A ver, este mito de Ina y Fatou tiene distintas implicancias. En algún punto simboliza la interacción entre la solidaridad y la ternura femenina y la mirada masculina implacable, severa. También la sugerencia de una verdad fundamental, radicada en la muerte, que es necesario para el proceso de la vida. Para los tahitianos, la luna era un mundo paralelo y similar a la Tierra, solo que entendían en las fases de la luna una vida perpetua. Por tanto, la Tierra era una divinidad menor. ¿Qué es lo que nos interesa de esto, más allá de tratar de entender un poquito lo que estábamos viendo? Bueno, es el uso pionero que hace Gauguin de los colores, absolutamente expresivos, planos, formas simplificadas, distorsionadas. Y esa idea con la que juega Gauguin, en donde fusiona lo abstracto con la representación. Claro, todo esto captó muchísimo el ojo de lo que serían los artistas de vanguardia. Sabemos, ¿no?, que Gauguin viaja a esta colonia francesa para buscar en algún punto, bueno, su mente, ¿no?, su realidad de un sueño, del paraíso terrenal, con algunas cuestiones bastante polémicas que no vienen al caso en el día de la fecha, pero es interesante porque él encuentra en esta suerte de paraíso terrenal también una forma de expresarse tildada o catalogada de primitiva. Esa idea del buen salvaje, ¿no?, hay que decirlo, es así. En ese sentido, Gauguin lo que refleja en sus obras no es tanto lo que ve, sino lo que él proyecta, lo que él imagina, ese mundo de ensueños con el que él está compenetrado, más allá, como digo, de la realidad concreta de lo que pasaba en Tahití. Y también hay una mirada aquí que, bueno, claro, hace honor a la cultura de la que proviene en algún punto, en donde el cuerpo femenino, bueno, aparece como incivilizado, con ritmos serviles, dispuesto a. De hecho, sobre estas piezas hubo un análisis bastante interesante en el número 22 de la revista de los Anales del Psicoanálisis, súper famosa en los años 90 y demás, en donde hay un estudio de la obra de Gauguin llamado Psicoanálisis y Artes Visuales. Pero sigamos con el caso, porque ya tenemos las características de la obra de Gauguin y esto va a ser fundamental. Lo que hace Gauguin y lo que presenta Gauguin termina repercutiendo rápidamente entre los artistas. Todas las vanguardias
vanguardias de Francia primeramente, pero también alemanas, por caminos similares, terminan enganchadísimos, ¿no? Me refiero sobre todo al expresionismo. Hace muy poquito estuvimos viendo la obra en el canal de Otto Müller. Después de que veamos este video, los invito a ver ese video. El que ya lo vio, que lo haga de nuevo, para ver si lo piensa distinto, ¿eh? Ahora, pensemos un poco qué significa este combo para Europa de empezar a observar, de empezar a descubrir, ¿no? Como dije en la apertura, este arte primitivo. Pensemos lo siguiente. Si nos paramos en ese momento, fines del siglo XIX, inicios del XX, 100 años para atrás, todo lo que provenía o se veía en la África subsahariana, en Oceanía, en América, no era considerado arte. La historia del arte no consideraba que estos objetos culturales tuvieran algo que ver con su disciplina. Decían, che, esto no es arte. Son objetos de culto, son expresiones culturales, son utilitarios como las vajillas, son ropas, es decir, son cosas que hacen a la vida cotidiana. Esto no es arte. A ver, estamos ante un paradigma del arte clásico todopoderoso, ¿no? Con lo cual, cualquier figura, forma que distara de los cánones establecidos, ni hablar de la figura humana, no era arte. Serán tipos avanzados, mencionamos a Gauguin, junto a otros artistas solitarios, y las vanguardias, los que provoquen la ruptura del canon y digan, esto es arte. Por eso muchos artistas se aferran a estas formas primitivas, ya saben, ¿no? Todas las comillas que hay que ponerle a esto, para decir, yo también estoy haciendo arte. Y no tiene menos valor que lo que hace un académico. Acá tenemos como todo un pasaje, ¿no? Porque si uno piensa, por ejemplo, en si estos objetos eran atractivos por la mentalidad europea de antes, sí, claro, los gabinetes de curiosidades, de maravilla, las Wunderkammer. Quiero decir, eran objetos coleccionables, lo que pasa es que no se los entendía como pintura, escultura, como arte en sentido de bellas artes. Cuando se empiezan a separar esos gabinetes de curiosidades a partir de la emergencia de distintas ciencias, bueno, queda por un lado el mundo del arte, de la historia del arte, queda por otro lado el mundo de la biología y los objetos naturales, queda por otro lado el mundo de la antropología, que se encarga de los objetos producto de estas nuevas civilizaciones. Y entonces, ¿qué pasa? La era de los museos, museos de arte, museos antropológicos y etnológicos, a donde empiezan a ir los artistas. Tenemos muchos artistas visitando conexiones etnológicas a inicios del siglo XX. En 1902, Jacob Epstein visita el Museo del Trocadero de París, al igual que Deren, al igual que Vlaminck en 1904-1905. Lo tenemos a Picasso en 1907. Lo tenemos a Kirchner en 1903 y 1906. Lo tenemos a Kandinsky en 1907 viendo la nueva colección de exposiciones primitivas de Berlín. Y tenemos un montón de otros, Schmitz, Franz Marc, etcétera, etcétera. Todo el mundo se iba a estos museos a ver qué venía de otros lugares. Y empiezan a engancharse cual fetiche con las máscaras. Hace un ratito mencioné las danzas. Hablemos ahora un poco de las máscaras. ¿No las conocían antes? Sí las conocían, pero ahora son objeto de interés para la mirada del artista. En este momento, las máscaras, los artefactos rituales que se exhibían en estos museos, se los separa, ya no era lo mismo tener un pequeño muñeco así que una mandíbula de tiburón. Son cosas distintas. El artista dice, che, acá hay expresión, acá hay formas que nos interesan. ¿Y qué sucede? Que a partir de 1906, los coleccionistas y los propios artistas entran a comprar como locos. Paul Guillaume, Picasso, Matisse, Degas, Braque, todos los que se les ocurran, como locos, a comprar máscaras africanas para tener sus propios modelos, estatuillas. Por eso hoy vamos a ver bastante escultura. Y empiezan a interesarse fuertemente con el llamado arte negro, ¿no? Se empiezan a hacer exposiciones en Dresde, 1906-1907, lo mismo que en París, Berlín, Londres, 1912 o a partir de... Conclusión, para 1920 toda Europa estaba enganchadísima con el arte primitivo, lo cual se llamó en ese momento como cierto arte ecléctico, ¿no? Vamos a empezar a ver algunas obras.
Porque en el caso francés, a partir de Gauguin también, bueno, Henri Matisse, Maurice Blamin, que es decir, los fauves, estos que usaban colores como locos, de Gauguin, empiezan a contribuir y a sumarse a esta tendencia. De hecho, estuvieron ahí entre los primeros artistas en comprar máscaras y esculturas. Y entonces, Matisse y la danza. En este caso traje la 2, que es de 1910, pero la primera es de 1906, la que está en el MoMA. De hecho, una pintura que él amaba, la llamó el clímax abrumador de la luminosidad. Y acá, en esta versión, estamos viendo, ¿no?, una paleta cromática absolutamente fauvista, furibunda, en donde tenemos a un grupo de 5 personas de ambos sexos que bailan en círculo, dándose la mano. La danza, ese reflejo de la incipiente fascinación de Matisse con el arte primitivo, con sus colores, que vean ustedes cómo contrasta con ese verde azulado en un tono muy frío del fondo. Hay un ritmo, hay una sucesión de desnudos danzantes que transmiten sentimientos de cierta liberación emocional, de hedonismo. Incluso, bueno, hay cierta interpretación en el uso de los colores, ¿no? Como pasa con los fauves. Los cuerpos pintados de rojo representan la vida, el azul es el cielo, el verde es la naturaleza. Es decir, estamos ante cuerpos danzantes, vivos, en un entorno natural, abierto, generando un ritmo realmente extraordinario. Hay como un sentimiento muy fuerte de la idea de lo tribal. Entonces, vamos a seguir completando nuestra definición. El primitivismo es un fenómeno inherente al arte occidental, al igual que el orientalismo. Es decir, es una revisión, reinterpretación de un estímulo proveniente del arte de otras culturas, de los lugares que ya mencionamos, hecha, confeccionada y llevada adelante como caballito de batalla por un grupo de artistas occidentales. En 1905, los fauves descubren también las esculturas. Es decir, hoy vamos a ver artistas que hacen las dos cosas. Pero sigamos con Matisse, porque me sirve para lo que viene. Por ejemplo, esta pieza, Alegría de vivir o Disfrute de vivir. Misma fecha que la primera versión de la danza. Algunos dicen, esta es la mejor pintura fauve hecha por el movimiento, ¿no? En la medida en que esta alegría de vivir está hecha a gran escala y representa un paisaje arcádico, lleno de bosques, praderas, mar, cielo, colores brillantes, figuras desnudas que están en movimiento, otras están en reposo. Y el color respondiendo a la expresión emocional y a las necesidades formales de la obra en sí, ¿no?, del lienzo, no a la realidad de la naturaleza, no al naturalismo. Algunos dicen, esto es como una expresión muy cercana a ciertas obras de Cézanne, por ejemplo, con las bañistas. Pero algo interesante, en 1907, Guillaume Apollinaire publica un artículo sobre Matisse en el que remarca este interés del artista por las artes exóticas, pero aclaró o puntualizó, digamos, que el artista pertenecía devoto del sentido de la belleza europeo. Es decir, reafirmo lo mismo, es una interpretación del arte primitivo hecha por artistas europeos. Algo de lo que por ahí Picasso se corre un poco, ¿no? En donde Picasso verá otro tipo de belleza en estas artes. Pero ya vamos a llegar a Picasso. Lo que me interesa ahora es hablar de André Derain con este tema que ya no les tiene que resultar novedoso, que es la danza. Estamos ante una pintura muy ambiciosa, ecléctica, como se la llamaba en su momento, que tiene múltiples referencias, no solamente al arte primitivo, sino también a fuentes europeas. Hay igual una paleta que tiene una saturación de colores muy fauve, por supuesto, colores primarios azul, rojo, amarillo, con el verde como secundario, bueno, típico del fauvismo, ¿no? Una expresión salvaje, como llamaban ellos, y desenfrenada. ¿Por qué me parece muy importante esta danza? Y porque nos muestra que hay un enfoque híbrido entre lo que interpretaban los artistas como cualidades primitivas y el mundo cultural del que ellos mismos provenían y su tradición. Sabemos que el fauvismo se caracteriza por la expresividad, por como movimiento salvaje se lo llamó, ¿no? Paisaje, naturaleza, danza, y es todo lo que tenemos. Sabemos de dónde viene la inspiración, pero también sabemos que se trabaja, ¿no?, como una coreografía en representar estas cosas. Una danza, ritual,
en contacto con la naturaleza. Estas 3 personas estarían dejándose llevar por sus instintos y también nos encontramos con animales exóticos, serpientes, un loro de colores. Una idea, para Dagan por lo menos, de esa felicidad alejada del mundo material e industrial. La danza es la expresión sin límites, es la alegría, es la armonía primitiva y natural que, ¿qué pasa? Se había perdido en la cultura propia. El tamaño de la pieza enorme, tanto como el de La alegría de vivir de Matisse, que recién vimos. Y acá también Dagan tira un guiño a las pinturas de Gauguin, que también hizo obras, por supuesto, orientadas en este sentido. Ahora, por ejemplo, los que estudian la obra de Dagan dicen, bueno, acá también tenemos relieves tallados de la India, máscaras africanas, esculturas románicas, bueno, algo de arte popular europeo mezclado, ¿no? Junto a grabados japoneses. Incluso ven como un cierto homenaje e inspiración a las mujeres de Argel, orientalismo puro, de Eugène Delacroix. En, por ejemplo, la mujer negra de la derecha, en la escena del harén de Delacroix, ahora aparece convertida en una mujer rubia, ambigua, casi desnuda, con piel multicolor, en este cuadro de Dagan. Gauguin, Matisse, Dagan, Picasso y las señoritas de Avignon, ¿no? De Avignon. Este es un cuadro del que tendríamos que hablar aparte. De todos estos artistas en realidad tendremos que hablar aparte. Las señoritas de Avignon son todo un caso, pero no podía no traerlas porque hace a la temática por lo menos introductoria de lo que estamos hablando. Yo creo que no cabe ninguna duda que acá estamos ante una pieza en la que Picasso hace gala de su descubrimiento, ¿no? De las artes primitivas. Este arte primitivo donde él encuentra, de una manera bastante más radical, formas en la inclusión de las máscaras, a manera de rostros, caracterizado aquí en esta obra, pero que inicia ya a partir de 1900. A ver, Picasso era un tipo que se inspiró realmente en la historia, en la política, en los acontecimientos contemporáneos a él, en el trabajo de otros artistas, esos tipos que captan todo, ¿no? De hecho, como ustedes bien saben, tuvo alguna denuncia de algún problema con algún museo por el tema de frecuentar determinados tipos de objetos. Y bueno, él veía que acá podía encontrar algo distinto del solo intelecto, sino también las emociones, algo mucho más expresivo antes que clásico, algo mucho más inconsciente que consciente, y empiezan en él a fusionarse todas estas ideas. Esta fascinación que este hombre tenía por el arte primitivo, en el caso de Picasso, como verán, cada uno hace su interpretación. Incorpora, por ejemplo, la península ibérica, la cosa taurina, es decir, todo aquello que tiene que ver con España, Andorra, ciertas costumbres de Portugal. Y a partir de un poco de estos planos, de estos facetados, de estos ángulos provenientes del arte primitivo, él empieza a desarrollar, no solo, por supuesto, una idea de construcción visual que terminará derivando en el cubismo. De hecho, acá, este periodo africano de Picasso, como se lo llama, también se lo interpreta como protocubismo. Y simplemente estamos entre una pieza en donde todas las convenciones artísticas occidentales no existen, están eliminadas, ¿no? No hay naturalismo, no hay perspectiva. Y por supuesto también su influencia a partir de esta obra que, como dije, la tendríamos que traer específicamente para hacer un análisis mucho más adecuado y meritorio para la pieza en sí, sobre todo por todo lo que provocó. Bueno, eso, lo que provocó, ¿no? Tuvo un impacto enorme en las artes más allá del cubismo y más allá de sus personajes o colegas cercanos. Lo que nos lleva a Amedeo Modigliani. Claro, ¿cómo no lo íbamos a traer hoy? Tenemos una entrada específica para él, se las voy a dejar en el enlace y les recomiendo muchísimo que lo vean, porque Modigliani fue un solitario, un solitario de estos llamados Escuela de París, que no se asocian con nadie, que realmente hizo una búsqueda muy particular a través de la escultura, luego en la pintura por una cuestión de salud, y acá lo traje justamente como pintor, con esta cariátide, tiene un trillón de cariátides. Si ustedes buscan cariátide de Amedeo Modigliani se pueden cansar de ver ejemplos muy, muy atractivos, muy lindos, pero que recupera ya abiertamente estas formas, sobre todo africanas, con rostros que a veces tienden un poquito también a la cosa del sudeste asiático. En este caso, pieles oscuras, rasgos de cuerpos potentes, con presencia.
Y esa mezcla, ¿no?, del tema de la cariátide, que viene de la antigua Grecia, junto a esta representación femenina asociada con la África subsahariana. De hecho, cuando uno empieza a ver y estudia un poco la obra de Modigliani, por eso les recomiendo la entrada que hicimos, bueno, también está esa influencia que él veía en Egipto, ¿no? Esa inspiración que también le sirvió a Picasso bastante. De hecho, incluso esta cariátide, si la damos vuelta, vean ustedes que parece una cara al estilo del antiguo Egipto, de las representaciones, sobre todo en escultura, de este pueblo. Aldisacanos de París. Es difícil, ¿eh? La capital del arte en ese momento. Su momento lo fue Roma, después lo fue Nueva York. Pero bueno, lo llevó a Alemania. Dije que paralelamente tipos como Kirchner, digamos el grupo del de Die Brücke, ¿qué creen? Descubren el Museo Etnológico de Dresde en este caso, ¿no? Y casi en paralelo, porque sabían también que en París había un grupo de artistas que estaban más que interesados, además de que Gauguin tuvo su impacto en Alemania, digamos, en el arte alemán, decía, retomo, todo este interés de los artistas por este arte primitivo, que en realidad ya estaba en pleno auge, bueno, por todos los artefactos que se sustrajeron de las colonias, sobre todo, y que armaron un interesante mercado de arte primitivo. Vamos a ver obras, entonces, y muy cercano a los FOP, lo hablamos hace poquito, esta obra de Nolde, la danza, en este caso alrededor del becerro de oro, ¿no? Como fuere, más allá de la temática concreta, en este caso del Éxodo, es decir, un pasaje del Antiguo Testamento de la Biblia, lo que estamos viendo que es una expresión absolutamente que se hace eco del primitivismo, que nos lleva fuertemente a Gauguin, que también, claro, nos lleva a los colores del Fauve, de Derain, de Matisse, y esta cosa tan frenética, lujuriosa de estas mujeres semidesnudas bailando en primer plano, en un ambiente que parece natural, o en todo caso parece ido, ¿no? Al menos nos queda claro que no están encerradas, ya con una expresividad mucho más desenfrenada, y también esto de marcar distintas razas. Como dije, cuando hablamos de Müller, hablamos también de su recuperación de los modelos africanos, de las personas de color, también de los marginados, en el caso de él como los gitanos, ¿no? Pero eso tenía que ver mucho más con una historia familiar. Aún así, el interés de todos estos artistas por otro canon, por otra forma de representar cuerpos, pieles y expresiones. De hecho, Emil Nolde recupera bastante eso, ¿eh? Por ejemplo, estos jóvenes de Papúa ya es bastante claro, ¿no?, de lo que está hablando, y estas figuras de habitantes locales que un poco se yuxtaponen a las olas, esas rompientes de atrás. Es una expresión muy, muy atractiva. De hecho, Nolde, hay que decirlo, ¿no?, qué pintor con contradicciones. Fue uno de los tipos que más experimentó con este tipo de representaciones y después, bueno, termina adhiriendo al Tercer Reich. Algo que, aún así, llevó a que su arte fuera catalogado como arte degenerado. Bueno, un tipo muy, muy complicado, ¿no? Tendríamos que hacer una entrada de él, pero realmente acá estamos ante esa expresión tan poderosa que tenía como pintor, ¿no? Algo que nos pone completamente en las antípodas de este tipo defendiendo el arte alemán fuerte, saludable, aburrido del nacionalismo que proponía el Tercer Reich. Pero bueno, en esta etapa expresionista, saturada por el interés de otras culturas y de otras formas de arte, el tipo se dio unos gustos bárbaros. De alguna manera estaba en sintonía con los registros de lo que se veía en el Museo Etnológico, también en Berlín. Incluso fue uno de los que también inició su colección de arte exótico en ese momento. Solo para no hacerlo muy largo, igual me detengo un segundo en este misionero, en donde vemos que un poco recupera esta idea de la colonización, de la crítica al colonialismo, con esta idea de un clérigo cristiano, a la que superpone como una máscara media asiática y otra máscara más africana como sorprendida en la pared, y la expresión de esta mujer y niño que de alguna manera se subordinan, pero que un poco los representa como los verían probablemente los mismos misioneros, ¿no? En un sentido como muy naif, absolutamente primitivo, digámoslo así. Y antes de que sigamos avanzando, me tomo un segundo para puntualizar esto del expresionismo alemán, porque habitualmente es encarado como el Fauve, ¿no?, en su expresión, rabiosa, de colores, de la búsqueda de lo que el pintor sentía, pero muy pocas veces se habla del sustento y las fuentes de inspiración de estos artistas, ¿eh?
Y el tema del mundo de lo primitivo y del arte primitivo es fundamental para entender el expresionismo. ¿Por qué? Porque ya sabemos que las vanguardias eran esencialmente antiburguesas, y qué mejor para épater le bourgeois, ¿no? Para escandalizar al burgués, que buscar expresiones primitivas y decir que son tan válidas como el arte académico. Y por supuesto, a su vez, expresar el desencanto con la propia sociedad, que un poco entronca con la mirada decadentista, más allá de que el decadentismo busca otro tipo de expresión como el simbolismo, pero que es parte, de toda una mentalidad en la que, bueno, este reparto que se hizo de las colonias en 1884, me refiero a la conferencia de Berlín, ¿no?, entre Estados Unidos y 14 países europeos, en donde se reparten el territorio africano y todo lo que se correspondía con Oceanía para colonizar y explotar. Bueno, toda esa idea de llevar civilización, modernidad, etcétera, que ya el propio pueblo europeo, en términos generales, se estaba dando cuenta que era cualquier cosa. Y los artistas, un poco ahí a la cabeza, ¿no? Esa idea de, gente, no estamos ayudando a ningún pueblo a nada, no estamos evolucionando a esta gente, la estamos explotando, sobreexplotando, y le estamos robando todo. De hecho, Nolde, de quien estaba hablando recién, vuelvo a lo mismo, qué personaje contradictorio, en 1913 y 1914 viaja a Nueva Guinea, Papúa Nueva Guinea, que entonces era un territorio que se le había adjudicado a Alemania, y ahí, bueno, él describe todo esto como un estudio de las expresiones raciales de esta zona. Bueno, el vocabulario del momento quizás al día de hoy nos resulta un poco chocante, pero era el vocabulario que se usaba. Como fuere, esto daría para muchísimo más, ya se imaginan. Vamos un poquito a la escultura, que ya llevo 1 hora y pico grabando, estaba viendo el reloj. Bueno, entonces, la verdad es que el mayor número de expresiones del primitivismo se da en la escultura. Y tenemos que empezar ni más ni menos que con Paul Gauguin, otra vez ahí, abriendo caminos. Por ejemplo, con esta obra Oviri de 1894. Gauguin se entusiasma muchísimo con representar este tipo de cosas, pero no tenía las herramientas, ¿no? Entonces descubre la idea de trabajar la arcilla con un ceramista, Ernest Chaplet, y realmente él esperaba ganar mucho dinero haciendo estos jarrones, algo que en lo inmediato, por supuesto, no le sucedió, pero sí realizó, por ejemplo, 3 moldes, que hoy por hoy están en distintas locaciones. Uno de ellos, el original, está en el Museo d'Orsay, y por supuesto no tuvo ningún éxito. Y lo cierto es que como no los pudo vender, una de sus obras, él la llamaba su asesina, ¿no? La pidió en 1900 a Daniel de Montfreid para que fuera colocada en su tumba en Tahití, pero bueno, este no la envió y ahí quedó como parte de pieza de museo. Voy a citar a Albert Aurier en 1891. ¿Cómo narrar por fin estas extrañas, bárbaras y salvajes cerámicas en las que el sublime alfarero ha petrificado más almas que arcilla? Un poco clima de época, ¿no? De cómo se entendía todo esto. De hecho, Christopher Gray, que fue el autor del catálogo de esculturas y cerámicas de Paul Gauguin, dice de Oviri: la expresión de la profunda desilusión y del desánimo de Gauguin. Tan solo tiene 47 años y ha dedicado todas sus fuerzas a la carrera artística durante 12 años. Le parece que ya no hace progresos. Su regreso a Francia le produce una serie de desastres. El tema de Oviri es la muerte, lo salvaje, lo arisco. Oviri trona encima del cuerpo de una loba muerta, aplastando su lobezno. Esto tiene que ver con la mitología tahitiana, porque Oviri era la diosa del luto, y acá se la muestra, por supuesto, recuperando como se lo hacía habitualmente, con cabello largo, pálido, ojos salvajes, asfixiando, ¿no?, a un lobo con sus pies. De hecho, Gauguin empieza en este momento de frustración a elaborar su idea de que al fin y al cabo era un salvaje civilizado, ¿no? Creo que es una de las mejores formas de definir también primitivismo en tanto movimiento europeo. Hay algo que les quiero decir, igual ya seguimos viendo obras para que no se nos haga esto muy largo. El primitivismo, es decir, la expresión de estos artistas europeos, por las dudas lo aclaro, está muy lejos de la etnología, ¿eh? Quiero decir, por ejemplo, vamos a ver otra obra de Derain, que hace poquito lo trajimos con una pintura. A ver, este estudio de las sociedades tribales o este interés que demuestran los artistas no radica en un método científico como el etnológico, sino que, es decir, no sabían el significado completo de sus piezas. Quizás Gauguin, al estar viviendo más
recuperó algo más de información, pero en realidad ellos buscaban una inspiración contrastante con el arte que se hacía en Europa y le ponían el significado que ellos querían, ¿no? Esto de espíritus libres, paraíso, dinámicas distintas, movimiento, pero el punto era contrastar. Matisse, de hecho, por ejemplo, recuperará esta idea de qué distinto que era esculpir para un primitivo, o en términos primitivistas, de lo que era el enfoque europeo, ¿no? El cuerpo humano. Y claro, se corren de toda esa búsqueda de expresión naturalista de la escultura en términos de musculatura, sino que entendía, o Gauguin mismo decía, que las esculturas africanas estaban hechas en términos de su material, según planos y proporciones inventadas. Degas mismo, que estamos viendo esta pieza, bueno, aprende a tallar la piedra caliza para crear obras de estilo primitivista, porque el tipo no se dedicaba a la escultura. Por ejemplo, este hombre agachado fue un hit, ¿no? De hecho, hay también un trillón de versiones, ¿eh? En ese momento, la escultura, estaba dando un paso, se estaba corriendo un poco de la mirada tan académica, por ejemplo, con Rodin. Lo que pasa es que Rodin toma la mirada académica y lo lleva a un plano más bien simbolista. Y acá es completamente otra cosa. Nueva comprensión de materiales, nuevas formas de fundirlos, de elaborarlos, de modelarlos, y cierta idea del non finito, para traerlo a Miguel Ángel aquí, sin esa búsqueda de pulidos extremos. Y ya que mencionamos la opinión de Matisse, vamos a ver, por ejemplo, esta obra suya, un fundido en bronce. Aurora, en realidad un desnudo reclinado, claramente, pero con inspiraciones que ya sabemos de dónde vienen. De hecho, Matisse fue un tipo que se dedicó predominantemente a la escultura, al inicio de su carrera. Y tiene un buen puñado de obras tridimensionales, de 1900 a 1910 por lo menos. El tema del desnudo, el desnudo reclinado, para él fue más que favorito. Algo que también nos lleva a pensar en Müller cuando hablamos de sus piezas. De hecho, es una de las culturas que él más representa y tiene un montón de obras fechadas. Algo que traje para poder tratar de entender mejor esta pieza es una pintura que tiene las mismas características. De hecho, este dibujo lo hizo cuando estaba trabajando en una escultura que después se terminó rompiendo, ¿no? Y luego hizo esta Aurora. Esta pintura que fue todo un hit, en realidad también controvertida, hubo como un escandalete en Chicago, en donde quemaron una efigie en 1913, criticando esta obra de Fauvista. Pero bueno, lo que me interesa de acá es retener las preocupaciones formales y un tema que sigue siendo tradicional en el arte europeo, como es el desnudo reclinado, pero asociado con un mix de todo, ¿no? Fantasías orientalistas del siglo XIX y formas primitivas del arte que se veía en los museos de etnología. Y nos pasamos a otra escultura famosísima de Brancusi para traer otro representante, en este caso escultor, de 1907, que es El beso. Y acá, ¿no? Un poco en ese camino del cubismo, en donde se toman las formas primitivas, pero se las reelaboran. En el fondo es una obra relativamente simbólica, en donde dos amantes se están abrazando. Tema representado mucho también por el erotismo del Art Nouveau, por el simbolismo, Rodin, Munch, Gustave Moreau, pero no dejan la cierta sencillez de la línea de hablar del arte primitivo, en este caso un poquito más geometrizado. De hecho, él mismo, por el tema, decía que a través de esta pieza lo que estaba revelando era una verdad primitiva, y rompiendo con la perfección del pulido de la tradición académica. Quizás en La musa dormida es un poco más obvio, notan la disparidad entre el título y lo que representa, es decir, un tema absolutamente europeo con una expresión absolutamente primitiva, de la cual también tiene una muy buena cantidad de versiones. Esta es la séptima, y creo que vemos claramente en el formato de la cabeza, en los rasgos, una inspiración en las máscaras primitivas. Quien también se corre de la pintura para explorar la idea de la escultura es Kirchner. Ahora nos volvemos de nuevo a Alemania y vemos esta bailarina con la pierna levantada. Tiene unas cuantas bailarinas de este estilo que son muy, muy atractivas, realmente muy expresivas. Y creo que acá estamos viendo un poco de todo, ¿no? Esa cosa subsahariana, esa cosa del sudeste asiático, determinado tipo de danzas. Como verán, el arte primitivo llevó a muchos artistas que esencialmente no se dedicaban a la escultura a incursionar, ¿no? A experimentar con estas cosas. Ahora, ¿por qué el arte primitivo? ¿Por qué el primitivismo frente al arte académico? Un poco ya lo venimos esbozando, ¿no? Los efectos deshumanizadores de la colonización pegan muy fuerte en estas mentalidades. Y encima a todo eso le tenemos que sumar
un aspecto que es importante y que está en el medio de todo este desarrollo, que es la Primera Guerra Mundial, donde Europa se da cuenta que es brutal, que es bestial, hasta consigo misma, qué civilización podía llevar a otro lado. Aún así, no había acá un punto reivindicatorio de cuidemos al buen salvaje, sino que cuando pensamos en artistas interesados en todo esto, como ya lo dije, no hay una mentalidad científica, no hay una mentalidad tampoco necesariamente humana, sino una mirada, un atractivo que encuentran estos objetos para poder disputar en el campo del arte. A ver, eran todos artistas que se habían formado en la tradición académica en buena medida. Con lo cual, lo que ellos veían en la inspiración de estos tipos de objetos era una forma de concreción distinta, experimental. Pero realmente, a pesar de ser un grupo relativamente reducido, fue exitoso. Más allá de que estos artistas por ahí tocaban el arte primitivo, pero también tocaban otro tipo de inspiraciones. Porque está claro que no toda la producción, una obviedad voy a decir, de Picasso es así, no toda la producción de Kirchner es así, pero realmente militaron tanto esto, que bueno, ya para 1920 la idea de primitivismo estaba absolutamente instalada, no había ningún artista no, crítico de arte, quiero decir, que se iba a sorprender de lo que estaba viendo. ¿A dónde voy con todo esto? Es que estos tipos de alguna manera lograron, crear una categoría dentro de la estética del arte, llamado arte primitivo al menos. Es decir, le dieron un lugar en tanto fenómeno artístico. Solo para aclarar, derivado y mezclado con todo esto, hay otro tipo de arte llamado primitivo o primitivismo, que es el arte naif. Hemos hablado aquí de Rousseau, uno de los pioneros en esto. ¿Tiene conexión con el arte primitivo? No necesariamente. Tiene conexión con la interpretación del primitivismo, es decir, una forma genuina, inocente, que sería como el salvaje igual a un niño, en el cual se puede expresar el arte. Solamente les traje algunos ejemplos, pero entendamos, digamos, que este arte naif remite a una expresión más bien ingenua, y esa ingenuidad era asociada con los pueblos primitivos. Entonces también se llama primitivismo o arte primitivo a esto, pero tiene que ver con este tipo de artistas que no necesariamente habían pasado por una formación académica, como fue el caso de Rousseau, que era un diletante, pero que gustaban de usar formas expresivas sencillas, en muchos casos apelando al tema de la naturaleza, de cierto paraíso, o simplemente la sencillez del contacto con animales, con personas. En ese sentido, por ejemplo, Dubuffet es un artista asociado al mundo de lo primitivo, que después, bueno, se va a terminar acercando al surrealismo, es decir, cada uno sigue su camino, ¿no? La vaca de la nariz sutil, hasta parece el título de un cuento para niños. Mismo, Paul Klee lo podemos sumar acá, con algunas expresiones muy sencillas. Y también hay que decirlo que el primitivismo existió, por ejemplo, como movimiento en Rusia, a partir de la obra, por ejemplo, de Natalia Goncharova, que es una de las artistas más conocidas, creo, llamado de alguna manera neoprimitivismo, en donde vemos fuerza de color, expresión relativamente sencilla y un tema prácticamente considerado como infantil en algún punto. No estoy diciendo que lo sean, estoy diciendo cómo se lo cataloga. También podemos poner acá a Chagall, algunos ponen acá a Frida Kahlo. De los dos hemos hablado en el canal y les recomiendo también que vean la entrada como para profundizar un poco. Lo cual nos lleva a resumir que tenemos un buen cóctel, ¿no? En cuanto a la técnica del arte primitivo, como verán, es muy variada, con distintos materiales, pero en esencia son materiales que usa cualquier artista europeo. Las temáticas son muy distintas, es decir, se aplican al repertorio de temáticas de las vanguardias o del arte naif, solo que el recurso, digamos, el modelado en el caso de la escultura o el trazo en el caso de la pintura, bueno, remite a estas máscaras o a estas formas corporales que vienen de artefactos considerados arte primitivo. En definitiva, si sumamos a todo esto al arte naif, hablar de primitivismo es una forma de referir a un arte que todavía no ha evolucionado lo suficiente. Miren dónde empezamos y a dónde llegamos, ¿eh?
Ahora, para acercarnos al cierre de la entrada, vamos a ver si podemos por lo menos plantear algunas cosas. Si decimos que las vanguardias y estos artistas un poco solitarios lograron imponer una categoría estética de arte primitivo, lo cual fue un montón, créanme. Por otro lado, tenemos que decir que hay un arte no primitivo. ¿Y cuál sería? ¿Modernista? ¿Progresista? ¿Avanzado? ¿Evolucionado? No hay una forma de explicar esto. Quiero decir, estamos ante categorías muy poco satisfactorias, sobre todo en el siglo XXI, para poder explicar todo este movimiento. Les voy a citar algo. El arte primitivo es la forma más pura y sincera de arte que puede existir, en parte porque está profundamente inspirado por ideas religiosas y experiencias espirituales, y en parte porque es totalmente inconsciente como arte. No hay en él trucos que puedan ser adquiridos por el indigno, ni ejercicios técnicos que puedan enmascararse como obras de inspiración. Esto es una forma de verlo. Desde mi punto de vista, nos aporta algo, pero nos quita muchas otras cosas. Porque se asumen una cantidad de cosas, como que el artista que hace arte primitivo es inocente, no tiene intenciones. Muy complicado, ¿eh? Porque también, por otro lado, mezclamos el arte primitivo, el arte de estas culturas, con el primitivismo, que es el arte de los europeos interpretándolo. Y porque también, de alguna manera, el primitivismo, es decir, estos artistas caen en su propia trampa, ¿no? Las vanguardias, dijimos, son antiburguesas, están en contra de la autonomía del arte. Y sin embargo, en honor a la autonomía del arte, dicen que esto también es una categoría estética. Una categoría estética dictada por la moda, porque hay que decirlo, a ver, estas expresiones tan coloridas, de formas tan distintas y demás, eran atrapantes visualmente para ese público europeo occidental. Y estos artistas tampoco se convirtieron en paladines de comprender a estos pueblos primitivos y tratar de dar cuenta de lo que sus obras transmitían. Buscaban simplemente una categoría de fuga. Sí lograron que estos artefactos pasaran de ser un objeto cualquiera a ser considerados artes y, de alguna manera, pugnar por el gusto por este tipo de piezas. Por ejemplo, el arte negro, el arte africano, como se llamaba, no gustaba y de repente empieza a gustar. Incluso un poco impulsan, ¿no?, la incorporación del mundo del arte de otros espacios a la cierta modernidad del mundo occidental. Empiezan a hacerse estudios sobre el Nigger Plastic, por ejemplo, y de alguna manera proyectar ciertos valores positivos sobre lo que hacían otras culturas, pero de una manera bastante indirecta. Hoy, el arte africano, el arte de Oceanía, el arte de la América precolombina, es de interés, es valioso, pero ojo, porque a veces también un poco se lo mezcla con ciertas expresiones folclóricas y se lo tira, ¿no?, a la categoría de artesanía. Y luego todo el problema de qué significaba realmente el arte primitivo para cada uno de estos artistas. A ver, dijimos, Gauguin pensaba en el arte polinesio. Picasso parte de África, pero dice, che, lo que pasa en mi país también. Entonces, tenemos muchas miradas distintas y por sobre todas las cosas tenemos una mirada tan etnocéntrica, tan sesgada por la jerarquía cultural europea, que realmente ya estamos obligados a discutir un poco todo esto y a buscar nuevas formas de al menos conceptualizarlo. Y esto me lleva a otro punto que les propongo que me hagan saber en sus comentarios si les gustaría que lo abordemos, que tiene que ver con el primitivismo y el feminismo. Y también tendríamos que ver cómo el primitivismo se relaciona con el orientalismo. Todas, como repito, siempre categorías europeas. Hay algunos estudios súper interesantes en este sentido, pero excedían ya la entrada de hoy porque iba a ser demasiado. Hablamos bastante. Como resumen de todo esto, realmente, más allá de las expresiones artísticas, que hay que centrarlas en su momento como corresponde, y es lo que hicimos, creo que al día de hoy tenemos que resolver un montón de cosas todavía sobre estas categorías. Algunos, les cuento, han propuesto hablar, en vez de arte primitivo, me refiero al arte de estas culturas, no al movimiento primitivista. Decía, han propuesto llamarlas artes primeras, artes lejanas, artes no occidentales. No hay ninguna forma que no tenga una categoría etnocéntrica. ¿Qué quieren que les diga? Estamos complicados. Como fuere, ya vamos a ir cerrando la entrada del día de hoy.
porque realmente esto es como un primer panorama, ¿eh? Tendríamos primero un montón de expresiones artísticas para traer de artistas europeos haciendo primitivismo, que realmente son interesantes, ¿eh? Creo que lo que vimos hoy es muy, muy atractivo. Y por otro lado tenemos un millón de disparadores. Yo creo que el tema de la mirada de la mujer, del primitivismo y del orientalismo es un tema que también tenemos que encarar. Pero bueno, háganme saber en sus comentarios cuáles fueron los puntos de interés de todo lo que hablamos en el día de la fecha. Entonces, hasta aquí la entrada del día de hoy. Espero que lo hayan disfrutado. Espero al menos haber logrado plantear un poco de qué va la cosa de esto del primitivismo y la diferencia con el arte primitivo. Y ya saben, si disfrutan de este contenido, no se olviden de regalarme un like, de suscribirse al canal. Tienen mis contactos de redes y página web. Estén atentos porque estamos con los cursos y con las charlitas de café. Y nos vemos el próximo viernes. Adiós.